Buenas tardes, mi nombre es Camila Barbela, soy médica residente del Policlínico Neuquén del Servicio de Clínica Médica. El tema de hoy es trasplante de médula ósea. Primero vamos a hablar de un poco de historia en relación al tema, cómo en 1959 el oncólogo francés Georges Maté, con el objetivo de salvar 6 investigadores nucleares que habían sido sometidos a radiación accidentalmente, él desarrolla el concepto de inmunoterapia adoptiva, donde se utiliza el propio sistema inmune para combatir enfermedades. Luego, desde 1950 a 1970, se realizan múltiples trasplantes en el Centro de Investigación de Cáncer Fred Hutchinson por el Dr. Donald Thomas, y finalmente el primer trasplante exitoso registrado fue en 1969 en Minnesota por Robert A. Wood. A este último se lo conoce como el fundador de la inmunología. Después tenemos los tipos de trasplante. Uno de ellos va a ser el trasplante autólogo. Este utiliza precursores hematopoyéticos del mismo paciente para recibir el trasplante. Requiere de la extracción o aféresis de células madre hematopoyéticas del paciente, las almacena en un congelador y luego se indican altas dosis de quimioterapia. Esto puede estar acompañado o no de radioterapia y son para reducir y erradicar células malignas del paciente. Se genera ablación total o parcial de la médula ósea y se realiza finalmente el procedimiento. Lo importante de esto del autólogo es que tiene menor riesgo de infección por la pronta recuperación del sistema inmune y baja incidencia de rechazo, pero tiene mayor probabilidad de recaída y de mortalidad al cáncer relacionado. ¿Sí? Después tenemos el trasplante halogénico, que este utiliza precursores hematopoyéticos de donantes distintos del precursor, que varía según la similitud del sistema HLA. Entonces, si el donante es un hermano univitelino, puede ser un trasplante singénico. Si es de familiar HLA idéntico, se llama trasplante halogénico de hermano HLA idéntico. Si es familiar que comparte solo el haplotipo del sistema HLA, el trasplante es haploidéntico y ahí puede ser una madre, un padre o hermanos. Y cuando son no emparentados, el trasplante del donante se llama no emparentado. La importancia del halogénico es que parecen incrementar las probabilidades de curación o remisión a largo plazo una vez que las complicaciones inmediatas hayan resultado. Bueno, después tenemos la selección del donante. Esto es importante porque es para ver cómo lo elegimos. Es importante recordar que los antígenos HLA se heredan de manera mendeliana, por lo que generalmente se encuentra un familiar que comparte la mitad, haploidéntico o todos los genes del HLA. ¿Sí? Y la elegibilidad para el trasplante debe tomarse según cada caso individualizado, evaluando riesgo, beneficio, necesidades y también, muy importante, deseos del paciente. Acá podemos ver el porcentaje de posibilidades de encontrar un trasplante de médula ósea halogénico. Si es un hermano, tiene 35%, donante no relacionado 35%, no compatible 18%, familiar parcialmente compatible 11% y hermano gemelo 1%. Bueno, después tenemos lo importante es la técnica para el trasplante, donde la indicación de la enfermedad, ¿sí? Acá vamos a tener que tiene que estar con una situación clínica aceptable y no mayor de 60 a 65 años si es halogénico y 65 a 70 años si es autólogo. Actualmente si se realizan pueden hacer ambos pero con acondicionamiento de las dosis. Y la segunda condición indispensable es tener suficientes células progenitoras hematopoyéticas obtenidas a partir de células progenitoras. Tratamiento de acondicionamiento cumple dos funciones: eliminar toda la enfermedad cuando se trata de una neoplasia y permitir que injerten las células hematopoyéticas trasplantadas al suprimir la médula y el sistema inmunitario del paciente. Esto es la preparación previa, ¿sí? Acá tenemos una imagen que muestra un poco cómo se realiza.
Y después tenemos el procedimiento. El procedimiento, en caso ya sea paciente autólogo donante, halogénico o singénico, se realiza bajo anestesia general o epidural. Se hace una incisión de 2 a 3 centímetros sobre ambas crestas ilíacas posteriores y se punciona el hueso con un trocar especial y se aspira la médula con una jeringa. Se extraen entre 10 y 20 mililitros de médula por kilo. El fin es obtener un número de células predeterminado que normalmente es de 3 por 10 a la 8 células por kilo de peso del paciente. Luego se transfunde o se inyecta la médula ósea a través de la vena de vía intravenosa. La médula ósea inyectada retorna por sí sola de manera natural hasta las cavidades óseas preestablecidas, en donde ahí crece rápidamente para reemplazar a la antigua médula ósea. Entonces ahí tenemos una imagen de nuevas células sanguíneas sanas. ¿Cuándo es la indicación del trasplante halogénico? Hay muchos tipos de leucemia y linfomas, que serían estos que están acá en pantalla. También en trastornos medulares hereditarios y adquiridos no malignos, como anemia de células falciformes, anemia de Fanconi, y todavía están en estudio trastornos como mieloma múltiple o enfermedades autoinmunes. Bueno, ¿cuándo se indica el trasplante halogénico? Todavía no hay consenso general respecto a indicaciones para el trasplante halogénico porque difieren según cada centro de trasplante, pero como puntos en común podemos decir que se toma en cuenta la enfermedad en el momento del trasplante, el estadio de la enfermedad, anomalías citogenéticas, diagnóstico subyacente y el tratamiento previo que haya recibido ese paciente, si puede tolerar o no dicho procedimiento y las consecuencias. Hay que tener en cuenta que hay situaciones que complican el trasplante, como puede ser si recibió terapia citotóxica extensa, no lo va a tolerar. Y la edad. La edad también varía, generalmente es menor en caso de que si estamos hablando de halogénico mieloablativo o si es halogénico de menor intensidad, entonces eso se asocia al tipo de enfermedad de base, ¿sí? Y se evalúa obviamente el riesgo. Bueno, tenemos la evaluación pretransplante. Esta evaluación vamos a tener en cuenta que le vamos a consultar al paciente previo a realizar el trasplante, que va a ser la anamnesis con estado funcional, historial psicológico, terapias previas, historial de transfusiones, alergias a medicamentos e historial de infecciones, por ejemplo, si ha tenido tuberculosis, aspergillus, etc. El examen físico, sobre todo cavidad oral y sistema nervioso central, teniendo en cuenta las probabilidades de infecciones. Laboratorio, que vamos a hacer pruebas de HLA, hemograma, función hepática, renal, electrolitos, exposición a agentes infecciosos previos. Vamos a hacer radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, para evaluar si tiene arritmias o enfermedad cardiovascular no controlada. Y también vamos a realizar un PET-TAC para reestadificación de la enfermedad. Se puede hacer biopsia de médula ósea y punción lumbar si tienen en caso de compromiso meningio. Es importante por eso saber cuál es la enfermedad de base. Después también se encuentra la consejería pretrasplante. En esos casos tenemos planificación de cuidados anticipados y para el final de la vida, ¿no? Testamento en vida, poder notarial para atención médica, instrucciones de soporte vital deben completarse mientras el paciente se encuentre competente según sus deseos y él tiene que saber el impacto que va a tener sobre su enfermedad. Después tenemos supervivencia, calidad de vida y complicaciones. En este caso hay que evaluar que de supervivencia el mayor riesgo de muerte se asocia con recurrencia de la enfermedad, infección o disfunción orgánica. Aumenta la supervivencia en relación al trasplante autólogo, ya que este último no experimenta enfermedad de injerto contra el huésped. También hay que tener en cuenta la angustia psicológica antes, durante y después del trasplante.
mejora con el tiempo y se acerca a tasas de población en general. Y también es importante la sexualidad, hablar de la disminución del líbido, fatiga, infertilidad, disfunción eréctil y eyaculatoria, menopausia prematura, dispareunia y sequedad vaginal. Va a tener cambios en la imagen corporal y 50% de los pacientes no fue anticipado estos efectos adversos por su médico. Vamos a tener entonces a partir del trasplante en menor de un año las complicaciones agudas. Vamos a tener las hematológicas con citopenias, neutropenia, anemia, trombocitopenia, hemorragias, microangiopatías trombóticas. Tenemos la mucositis oral, que es dolorosa y altera la ingesta nutricional y prolonga la hospitalización. Diarrea asociada también a mucositis gastrointestinal no oral, infecciones, síndrome de colitis, disfunción hepática, bilirrubina y hipertransaminasemia, enfermedad injertocontrahuésped hepática, síndrome de obstrucción sinusoidal hepática, insuficiencia hepática fulminante, así como disfunción renal, y psiquiátricas como delirio, ansiedad y depresión. Y después tenemos las tardías, que van a ser, en este caso tenemos infecciones, son las que más frecuentes los primeros 2 años, sí puede ser más allá del año, con mayor riesgo de bacterias capsuladas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares o disfunciones renales, con microangiopatía trombótica, toxicidad a fármacos y síndrome nefrótico, glomerulopatía membranosa. Y también podemos tener trastornos endocrinos, ¿sí? Diabetes, síndromes metabólicos, hipotiroidismo e hipogonadismo. Es importante hablar también de la enfermedad injertocontrahuésped, que es una reacción que se produce cuando las células inmunes del donante, las células injertadas, perciben que las células del paciente, las células del huésped, son diferentes y luchan contra ellas. Este puede ser un efecto secundario grave del trasplante. Estas son algunas expresiones clínicas en piel. Existe un riesgo cercano, en este caso, del 10% de que la nueva médula ósea de un paciente compatible sea rechazada. La posibilidad de rechazo del injerto es mayor con otros tipos de donantes. Y vamos a tener que la enfermedad de injertocontrahuésped es producida por los linfocitos T, CD4 del donante tras su activación en varias fases, ¿sí? Las células dendríticas del receptor, la CPA, presentan aloantígenos a los linfocitos T helper del donante que se activan y liberan interleucinas 2 e interferón, que a su vez activan linfocitos T, CD8 citotóxicos. Estos dañan las células del receptor que expresan antígenos HLA de clase 1. Se refuerza por el daño tisular que produce el tratamiento de acondicionamiento en la mucosa digestiva que libera antígenos celulares y lipopolisacarios. También intervienen las células natural killer y los macrófagos que participan en la reacción liberando interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Los linfocitos T activados liberan también interferón G que aumenta la expresión de HLA clase 2, lo que aumenta el estímulo de linfocitos T y natural killer. Todo esto genera una respuesta inflamatoria enorme en el sistema inmune, lo cual genera aún más destrucción de la médula. Bueno, esa ha sido la presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado y todavía queda mucho por aprender porque hay múltiples trasplantes de médula ósea que todavía no tienen buena respuesta y que generan todas estas complicaciones. Lo importante es que se está estudiando, que se están haciendo y esperemos que sea factible en un mayor porcentaje para el día de mañana. Muchas gracias.